El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una metrópolis bulliciosa y gris, en medio del caos y el trajín diario, se encontró Martín, un hombre de mediana edad cuya vida estaba atrapada en una monotonía aplastante. Cada día, se levantaba temprano para enfrentar largas horas en su aburrido trabajo de oficina. Sentado frente a su escritorio, se sumergía en un mar de papeles, informes y correos electrónicos interminables. La rutina se había convertido en su compañera constante, y su espíritu anhelaba aventuras y emociones que parecían estar fuera de su alcance. La oficina donde trabajó Martín estaba ubicada en un rascacielos anónimo, con sus interminables filas de cubículos que se extendían hasta el infinito. El aire acondicionado zumbaba constantemente, creando un ambiente impersonal y frío. Martín se sintió atrapado entre las cuatro paredes de aquel espacio sin vida, anhelando un escape de la rutina que lo consumía. La ciudad en sí también parecía atrapada en la monotonía. El tráfico congestionado, las calles grises y la falta de conexión humana real parecían sofocar el espíritu de Martín. Los días se mezclaban en una repetición interminable de los mismos lugares, las mismas caras y las mismas conversaciones superficiales. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, estaba imbuido de una sensación de vacío y anhelo por algo más significativo. A pesar de su situación desalentadora, Martín no pudo evitar soñar con un mundo más allá de las paredes de concreto y cristal que lo rodeaban. Anhelaba la libertad de la naturaleza, la emoción de lo desconocido y la sensación de estar verdaderamente vivo. A menudo, se perdía en fantasías donde exploraba paisajes exóticos, escalaba montañas imponentes y se sumergía en océanos inexplorados. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre lo anclado en su vida cotidiana. La seguridad de su trabajo y la comodidad de su rutina lo hacían dudar de sus propios deseos de aventura. Pero en lo más profundo de su corazón, Martín sabía que había algo más allá de las paredes grises y los horarios estrictos. Fue entonces, en un día aparentemente igual a los demás, que la vida de Martín dio un giro inesperado. Una situación extraordinaria, una chispa de oportunidad, lo confrontó de frente, amenazando con romper las cadenas que lo ataban a la monotonía. Una anomalía en su rutina diaria le mostró un camino hacia lo desconocido, una puerta oculta que lo invitaba a aventurarse más allá de los límites de lo conocido. Intrigado y emocionado, Martín decidió seguir el llamado de la aventura. Aunque el miedo y la incertidumbre aún lo acompañaban, su anhelo de libertad y emoción superó cualquier reserva. Martín, impulsado por la chispa de esperanza que ardía en su interior, decidió embarcarse en un viaje que le llevaría más allá de los confines de su vida monótona en la ciudad. Con determinación en sus ojos y una mochila repleta de sueños, dejó atrás la seguridad de su hogar y se aventuró hacia lo desconocido. El viaje lo llevó a las montañas, un lugar majestuoso y misterioso que había llamado su atención desde hace mucho tiempo. La cumbre de las montañas se elevaba hacia el cielo, desafiante y tentadora, prometiendo vistas impresionantes y un respiro del tedio urbano. Mientras ascendía por los senderos empinados y serpenteantes, Martín se encontró cara a cara con la grandeza de la naturaleza.
Los árboles susurraban melodías antiguas mientras el viento acariciaba su rostro. El aire fresco y puro llenaba sus pulmones, reviviendo su espíritu y borrando las huellas del estrés acumulado. Con cada paso, la ciudad y sus restos quedarán más atrás. Martín se sintió liberado de las cadenas de la monotonía, sumergiéndose en un mundo donde la vida era más simple y auténtica. Cada mirada a su alrededor le recordaba la belleza que había estado perdiendo mientras estaba atrapada en la rutina. Pero el camino hacia la cumbre no era fácil. Martín se enfrentó a desafíos físicos y mentales que pusieron a prueba su determinación. El terreno abrupto, las condiciones climáticas cambiantes y la fatiga amenazaban con derrotarlo. Sin embargo, cada obstáculo superado le otorgaba una mayor confianza en sus habilidades y un sentido renovado de propósito. A medida que avanzaba, Martín se encontró con otros aventureros que también buscaban escapar de la monotonía de la vida cotidiana. Compartieron historias, consejos y risas, forjando vínculos que trascendían las palabras. Juntos, se apoyaron en los tornillos en su búsqueda de una vida más significativa. En medio de su ascenso, Martín se maravilló ante la magnificencia de la naturaleza que lo rodeaba. Cataratas imponentes, valles verdeantes y picos nevados pintaban un paisaje que parecía salido de un sueño. Cada paso era un recordatorio de la vastedad y la belleza del mundo que había estado perdiendo. Y así, el hombre que alguna vez fue prisionero de la monotonía de la ciudad se encontró en una encrucijada. La montaña se alzó ante él, desafiando pero llena de promesas. Martín sabía que su verdadera aventura apenas comenzaba y que cada paso lo acercaba más a la transformación que anhelaba. Con el corazón latiendo de emoción, siguió ascendiendo, listo para enfrentar los desafíos y descubrir las maravillas que la montaña tenía reservadas para él. Martín se encontró solo en medio de la vastedad de la naturaleza salvaje. La densa vegetación, los barrancos profundos y la neblina espesa dificultaban su visión y lo alejaban cada vez más de cualquier sendero conocido. La sensación de desamparar lo invadió, pero se negó a dejarse vencer por la adversidad. Con valentía y determinación, Martín comenzó a buscar señales que le indicaran el camino de regreso. Aprendió a interpretar las estrellas, a confiar en su intuición y a observar los patrones de la naturaleza que lo rodeaba. Utilizó su ingenio y sus conocimientos básicos de supervivencia para encontrar refugio, agua y alimento en el entorno hostil. Cada día era un desafío en sí mismo. Martín se vio obligado a enfrentarse a sus miedos más profundos, superando obstáculos físicos y mentales que nunca antes había imaginado. La soledad se convirtió en su compañera constante, pero también en su maestra. Aprendió a escucharse a sí mismo, a encontrar fuerza en su interior y a confiar en sus instintos. Mientras luchaba por sobrevivir, Martín se encontró con criaturas salvajes y desconocidas. Animales de todo tipo, desde aves exóticas hasta pequeños mamíferos y reptiles, compartían su hogar en la montaña. A medida que interactuaba con ellos, descubrió una conexión profunda con la naturaleza y un respeto renovado por todas las formas de vida. La montaña también le brindó lecciones invaluables sobre la impermanencia y la belleza efímera de la vida. Martín descubrió cómo las estaciones cambiaban, cómo las flores florecían y se marchitaban, y cómo los paisajes se transformaban con el paso del tiempo. Aprendió a apreciar cada momento presente, sabiendo que nada dura para siempre. A medida que pasaron los días, Martín comenzó a notar cambios sutiles en su ser. La ciudad y su vida monótona parecían haber quedado atrás, eliminados por la vitalidad y la libertad que solo la naturaleza puede otorgar. Se sintió más vivo que nunca,
rejuvenecido por la intensidad de cada experiencia y la superación de cada obstáculo. Sin embargo, el anhelo de encontrar su camino de regreso a casa nunca lo abandonó. A pesar de la belleza y el encanto de la montaña, Martín anhelaba la compañía de sus seres queridos y el confort de su vida anterior. Mientras Martín seguía luchando por encontrar su camino de regreso a casa, exhausto y desesperado por encontrar alguna señal que lo guiara, tuvo un encuentro inesperado que cambiaría el rumbo de su aventura. En medio de la densa vegetación, Martín se topó con un anciano sabio que parecía estar en sintonía con la misma naturaleza. El anciano emanaba una calma y una serenidad que contrastaban con la incertidumbre y la ansiedad de Martín. Sus ojos sabios y arrugados parecían contener la sabiduría de innumerables experiencias. El anciano se presentó como Santiago y, con una sonrisa cálida, se ofreció a guiar a Martín de regreso a la civilización. Parecía conocer los secretos de la montaña y los caminos ocultos que conducían a la salida. Martín sintió una oleada de alivio y gratitud por este encuentro providencial. A medida que caminaban juntos, Santiago compartió con Martín historias fascinantes sobre la montaña y su conexión con el mundo natural. Le habló de las criaturas místicas que habitaban en los rincones más remotos, de los antiguos rituales que se llevaban a cabo en aquellos lugares sagrados y de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. El sabio anciano también transmitió valiosas enseñanzas sobre la paciencia, la perseverancia y la humildad. Martín absorbió cada palabra con avidez, comprendiendo que su viaje no solo se encontró de encontrar el camino de regreso, sino también de un proceso interno de transformación y aprendizaje. A medida que avanzaban, Santiago dijo los rastros y las señales sutiles de la montaña, enseñando a Martín a interpretar los patrones de la naturaleza para orientarse. Martín se maravilló ante la sabiduría y la conexión profunda que Santiago tenía con el entorno, y poco a poco comenzó a desarrollar una mayor confianza en sí mismo y en sus habilidades de supervivencia. El viaje se convirtió en un diálogo enriquecedor entre Martín y Santiago. Compartieron experiencias, reflexiones y sueños, forjando un vínculo especial que trascendía las palabras. Santiago se convirtió en un mentor y una guía espiritual para Martín, brindándole la dirección que tanto anhelaba y llenando su vida de significado y propósito. A medida que se acercaban al final del viaje, Martín comenzó a sentir una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba agradecido por haber encontrado una guía tan sabia y generosa que lo ayudó en su travesía. Por otro lado, sentí una tristeza profunda al darme cuenta de que pronto tendría que despedirme de Santiago y regresaría a la vida que se fue atrás. Sin embargo, Martín sabía que este encuentro con Santiago y su experiencia en la montaña habían cambiado su vida de manera irreversible. Había encontrado una parte de sí mismo que antes desconocía, una conexión profunda con la naturaleza y una sed insaciable de aventura y autenticidad. Tras despedirse de Santiago con un nudo en la garganta, Martín se encontró nuevamente solo en la vastedad de la montaña. Aunque ahora tenía conocimientos y una mayor confianza en sus habilidades, se enfrentaba a su desafío más grande hasta el momento, la supervivencia en un entorno hostil y peligroso. Con determinación, Martín se adentró aún más en la naturaleza salvaje, consciente de que debíamos encontrar comida, agua y un lugar seguro para pasar las noches. Se familiarizó con las plantas comestibles y los recursos naturales disponibles en su entorno. Aprendió a construir refugios improvisados y a encender fuego para mantener caliente y protegido. Sin embargo, la montaña no solo soporta recursos, sino también peligros. Martín se encontró cara a cara con animales depredadores que habitaban en aquel territorio. Lobos, osos y serpientes venenosas eran solo algunos de los desafíos a los que se enfrentaba diariamente.
Con agudeza y cautela, Martín aprendió a evitar encuentros peligrosos y protegerse de las amenazas que acechaban en la oscuridad. Cada día era una batalla por la supervivencia, pero también una oportunidad para poner a prueba su resistencia física y mental. Martín se vio obligado a enfrentar sus miedos más profundos y a superar los límites que creía tener. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no solo se encuentra en los músculos, sino también en la determinación y la voluntad de seguir adelante a pesar de las dificultades. En medio de la dureza de la vida en la montaña, Martín también encontró momentos de maravilla y asombro. Se deleitó con los amaneceres pintados de tonos dorados y los atardeceres que teñían el cielo de colores vibrantes. Observó con admiración la majestuosidad de las cascadas y la silenciosa belleza de los lagos cristalinos. Estos momentos de conexión con la naturaleza le recordaban por qué había emprendido este viaje en primer lugar. Poco a poco, Martín comenzó a adaptarse a su nuevo entorno y a encontrar un equilibrio entre la supervivencia y la apreciación de la belleza que lo rodeaba. Cada día se volvía más hábil en la caza y la recolección de alimentos, y su instinto se afilaba con cada experiencia vivida. Aprendió a leer las señales de la naturaleza y a confiar en su intuición para tomar decisiones cruciales. A medida que el tiempo pasó, Martín se dio cuenta de que la montaña estaba dejando una huella profunda en su ser. Ya no era el hombre de la oficina aburrida y monótona. Ahora era un ser lleno de vitalidad y resiliencia, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. La montaña había sido su maestra, enseñándole lecciones de valentía, adaptabilidad y gratitud. Aunque anhelaba volver a casa y compartir sus experiencias con sus seres queridos, Martín también sabía que nunca sería el mismo. Después de semanas de lucha y supervivencia en la montaña, Martín comenzó a divisar señales de vida humana. Notó rastros de senderos antiguos y pequeñas señales improvisadas que indicaban la presencia de otros viajeros. Siguiendo estos indicios, finalmente llegó a una clara y abierta donde se encontró con una comunidad de personas que vivían en armonía con la naturaleza. La comunidad, llamada Armonía Verde, estaba compuesta por individuos que habían decidido alejarse de la vida urbana y buscar una existencia más conectada con la tierra. Vivían en pequeñas cabañas hechas a mano y se sustentaban principalmente a través de la agricultura y la pesca sostenible. Martín fue recibido con calidez y curiosidad por los miembros de Armonía Verde, quienes escucharon con atención su historia y compartieron sus propias experiencias de vida en la montaña. Quedó impresionado por su sentido de comunidad y la forma en que trabajaron juntos para superar los desafíos diarios. A medida que pasó el tiempo en Armonía Verde, Martín se sumergió en su estilo de vida. Aprendió técnicas agrícolas, participó en las tareas cotidianas y se unió a las celebraciones y rituales comunitarios. Se sintió renovado al estar rodeado de personas que valoraban la conexión con la naturaleza y compartieron su pasión por la vida auténtica y significativa. A medida que profundizó en las historias de los miembros de Armonía Verde, Martín descubrió que cada uno había tenido su propia experiencia transformadora que los habían llevado a elegir este estilo de vida. Escuchó relatos de personas que habían abandonado trabajos estresantes en la ciudad, buscando una forma más equilibrada y pacífica de vivir. Otros tuvieron pérdidas dolorosas y encontraron consuelo y sanación en la comunidad y la naturaleza. Martín se sintió inspirado por estas historias y se dio cuenta de que su viaje no había sido solo una búsqueda personal, sino también un viaje hacia la conexión con los demás y la construcción de una comunidad significativa. En Armonía Verde, encontré un lugar donde podía ser su yo auténtico y compartir sus experiencias con aquellos que realmente comprendían su búsqueda de aventura y propósito. Con el tiempo, Martín se enfrentó a una decisión difícil:
Se quedaría en Armonía Verde y continuaría su vida en la montaña, o regresaría a la ciudad y compartiría su nueva perspectiva con aquellos que lo conocían. Ambas opciones tenían sus atractivos, pero en su corazón, Martín sabía que había encontrado un hogar en la comunidad y una conexión especial con la naturaleza que no podía ignorar. Decidió quedarse en Armonía Verde y convertirse en un miembro activo de la comunidad. A medida que se sumergía más en esta nueva forma de vida, Martín descubrió un sentido profundo de pertenencia y propósito. En Armonía Verde, Martín descubrió un sentido de propósito renovado y una oportunidad para dar y contribuir a la comunidad. A medida que se familiarizaba con las tareas diarias y las necesidades de la comunidad, encontró su lugar en la enseñanza de habilidades de supervivencia y en compartir su experiencia con aquellos que recién se unían a la comunidad. Martín se convirtió en un mentor para los nuevos miembros, guiándolos en su transición hacia la vida en la montaña. Compartió sus conocimientos sobre la búsqueda de alimentos, la construcción de refugios y la identificación de plantas medicinales. Inspiró a otros con su historia de transformación y les mostró que la vida en la naturaleza era posible y gratificante. Además de su papel como mentor, Martín descubrió una pasión por la conservación ambiental. Junto con los miembros de Armonía Verde, trabajaron en la protección y tuvieron el ecosistema iluminado. Participó en la reforestación de áreas dañadas y promovió prácticas sostenibles en la comunidad, como el uso responsable de los recursos naturales y la implementación de técnicas agrícolas ecológicas. A medida que pasó el tiempo, Martín también se convirtió en un líder natural en la comunidad. Sus habilidades de resolución de problemas y su capacidad para tomar decisiones basadas en la experiencia fueron valoradas y reconocidas por los demás miembros. Juntos, trabajaron en la toma de decisiones colectivas y en la resolución de conflictos, fomentando una cultura de respeto, cooperación y compasión. Martín encontró una gran satisfacción en la generosidad y la ayuda mutua que existía en Armonía Verde. La comunidad comparte sus recursos, conocimientos y habilidades, creando un ambiente en el que todos se benefician. Aprendió que el verdadero sentido de la vida no radicaba en la acumulación de riquezas materiales, sino en la conexión humana y la construcción de relaciones significativas. A medida que los años pasaron, Martín vio cómo la comunidad de Armonía Verde crecía y prosperaba. Más personas se unieron a la comunidad, atraídas por su estilo de vida en equilibrio con la naturaleza. Juntos, crearon una comunidad autosuficiente y sostenible, un ejemplo vivo de cómo es posible vivir en armonía con el entorno natural. Martín se sintió agradecido por cada día en Armonía Verde. Había encontrado su lugar en el mundo, rodeado de personas que compartían su amor por la naturaleza y su deseo de vivir de manera auténtica. A través de su viaje desde la monotonía de la ciudad hasta la aventura en la montaña y finalmente a la comunidad de Armonía Verde, Martín había descubierto un nuevo sentido de propósito, generosidad y conexión con el mundo que lo rodeaba. En Armonía Verde, Martín experimentó muchas alegrías y aprendizajes, pero también se encontró con desafíos que pusieron a prueba su resistencia física y mental. En este capítulo, exploraremos una de esas pruebas que marcó un punto de inflexión en su viaje. Durante una expedición en busca de recursos en el área montañosa más remota y desafiante, Martín se separó accidentalmente del grupo. La densa vegetación y el terreno accidentado dificultaron su orientación y pronto se dio cuenta de que estaba solo en medio de la naturaleza hostil. Con cada paso, Martín se enfrentó a nuevos desafíos. El cansancio y el hambre lo acosaban mientras luchaba por encontrar agua y alimentos. La lluvia torrencial y las temperaturas extremas pusieron a prueba su resistencia física, mientras que la soledad y el miedo amenazaban su estabilidad emocional. Sin embargo,
Martín registró todas las habilidades y conocimientos que había adquirido en Armonía Verde. Utilizó su experiencia en la búsqueda de alimentos silvestres y la construcción de refugios improvisados para sobrevivir en este entorno inhóspito. Aprendió a observar los rastros de animales y a escuchar los sonidos de la naturaleza para mantenerse alerta y evitar peligros. A medida que pasaron los días, Martín se volvió más fuerte y resiliente. Aprendió a adaptarse a las circunstancias cambiantes y encontró soluciones creativas a los problemas que enfrentó. A través de la adversidad, descubrió una fuerza interior que nunca antes había conocido. En su lucha por sobrevivir, Martín también encontró momentos de profunda conexión con la naturaleza. Se maravillaba con la belleza de los paisajes montañosos, la majestuosidad de los árboles y la diversidad de la vida salvaje que encontraba en su camino. Apreciaba cada pequeño detalle y se sentía agradecido por la oportunidad de experimentar la naturaleza en su forma más salvaje. Después de días de travesía solitaria y desafíos constantes, Martín finalmente encontró su camino de regreso a Armonía Verde. A su regreso, fue recibido con alegría y alivio por parte de la comunidad, quienes habían estado preocupados por su seguridad. La prueba de resistencia que Martín enfrentó en la montaña lo transformó profundamente. Aprendió el valor de la perseverancia y la resiliencia, así como la importancia de confiar en sus habilidades y en el apoyo de los demás. Esta experiencia fortaleció su determinación de vivir en armonía con la naturaleza y de compartir su sabiduría con aquellos que desean aprender. Después de superar la prueba de resistencia en la montaña, Martín se sintió lleno de confianza y renovado en su propósito de vivir en armonía con la naturaleza. En este capítulo, exploraremos un encuentro inesperado que cambiaría aún más su perspectiva. Mientras exploraba una zona boscosa cerca de Armonía Verde, Martín se topó con una criatura asombrosa y misteriosa. Era un ciervo blanco, de una belleza deslumbrante, cuyos ojos brillaban con una serenidad única. Martín quedó cautivado por la majestuosidad de la criatura y se sintió conectado en un nivel profundo. El ciervo blanco se acercó lentamente a Martín, como si supiera que no representaba ninguna amenaza. Se estableció una conexión especial entre ambos, una comunicación silenciosa basada en la energía y la empatía. Martín sintió una paz y una armonía inexplicables en presencia de esta criatura. A lo largo de los días siguientes, Martín pasó tiempo observando y siguiendo al ciervo blanco. A través de su guía silenciosa, aprendió a percibir los mensajes sutiles que la naturaleza le enviaba. Descubrió lugares sagrados ocultos en el bosque, donde la energía de la tierra fluía de manera especial y donde podía meditar y encontrar el equilibrio. El ciervo blanco se convirtió en el símbolo de la conexión profunda que Martín había establecido con la naturaleza. A través de sus encuentros y experiencias compartidas, Martín aprendió a escuchar los susurros del bosque y a honrar la interconexión de toda la vida en el mundo natural. Con el tiempo, Martín comprendió que su encuentro con el ciervo blanco no fue una coincidencia fortuita, sino una guía divina en su camino hacia la armonía. Este encuentro le recordó la importancia de respetar y proteger la vida salvaje y de trabajar en conjunto con la naturaleza en lugar de dominarla. El ciervo blanco se convirtió en el guardián espiritual de Martín y lo acompañó en su viaje de regreso a Armonía Verde. La comunidad lo recibió con alegría y escuchó atentamente sus relatos sobre el encuentro con la criatura. La presencia del ciervo blanco en la vida de Martín inspiró a otros a conectarse más profundamente con la naturaleza y a buscar su propia conexión espiritual. A medida que la historia del ciervo blanco se difundía, más personas se unieron a la comunidad de Armonía Verde, compartiendo la visión de vivir en equilibrio con la naturaleza y aprendiendo de la sabiduría ancestral transmitida por Martín y sus compañeros.
Después de la experiencia transformadora con el ciervo blanco, Martín sintió que había alcanzado un nivel más profundo de conexión con la naturaleza y consigo mismo. En este capítulo, exploraremos la gran revelación que le espera en su viaje de regreso a la ciudad. Martín emprender el regreso a la civilización, llevando consigo la sabiduría y las enseñanzas que había adquirido durante su tiempo en Armonía Verde. A medida que se acercaba a la ciudad, pudo sentir la tensión y la emoción en el aire. Las calles llenas de gente, el ruido del tráfico y el ritmo frenético de la vida urbana contrastaban con la serenidad que había experimentado en la naturaleza. Pero Martín no se sintió desalentado. Había aprendido a lograr la calma y la conexión con la naturaleza, incluso en medio del caos de la ciudad. Caminaba por las calles con una mirada diferente en sus ojos y una paz interior que irradiaba hacia los demás. Un día, mientras paseaba por el centro de la ciudad, Martín se detuvo frente a un parque. En ese momento, vio a un grupo de niños jugando en un pequeño jardín. Se acercó con curiosidad y se unió a ellos. A medida que los niños reían y exploraban el mundo natural dentro del parque, Martín sintió una sensación de alegría y asombro renacer en su interior. Se dio cuenta de que la conexión con la naturaleza no se limitaba solo a los lugares remotos y salvajes, sino que podía encontrarla en cualquier rincón de la tierra, incluso en medio de una ciudad. Martín decidió compartir su sabiduría y enseñar a los niños sobre el valor de la naturaleza y cómo cuidarla. Con el tiempo, Martín se convirtió en un defensor apasionado del medio ambiente, organizando actividades y talleres en la comunidad para promover la conservación y la conexión con la naturaleza. Su historia y su experiencia se inspiraron en muchas personas que buscaron encontrar un equilibrio entre la vida moderna y el mundo natural. A medida que la comunidad se unía en torno a la visión de Martín, los espacios verdes comenzarían a florecer en la ciudad. Los parques y jardines se cerraron en refugios de paz y serenidad, lugares donde las personas pudieron reconectarse con la naturaleza y encontrar un respiro del bullicio urbano. La historia de Martín y su impacto en la comunidad resonaron más allá de las fronteras de la ciudad. Su ejemplo inspiró a otras comunidades a adoptar prácticas sostenibles y a encontrar formas de preservar la naturaleza en su entorno. Con el tiempo, Martín se dio cuenta de que su viaje no había sido solo para su propia transformación, sino para despertar una conciencia colectiva sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Su historia se convirtió en un legado perdurable, recordándonos a todos la belleza y la vitalidad de nuestro mundo natural y la responsabilidad que tenemos de protegerlo. Después de años de trabajo arduo y dedicación en la promoción de la conservación y la conexión con la naturaleza, Martín se convirtió en una figura emblemática en la lucha por un mundo más sostenible. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos, y fue reconocido y premiado por su labor ambiental. Con el apoyo de la comunidad y de organizaciones comprometidas con la protección del medio ambiente, Martín pudo llevar a cabo importantes proyectos. Juntos, trabajaron en la creación de áreas protegidas, la restauración de ecosistemas degradados y la promoción de prácticas sostenibles en la agricultura y la industria. Además, Martín fundó una organización sin fines de lucro dedicada a la educación ambiental y la promoción de un estilo de vida más respetuoso con el planeta. A través de programas educativos, conferencias y actividades comunitarias, su organización llegó a miles de personas, despertando conciencias y fomentando cambios positivos en la sociedad. Pero el legado de Martín no se limitó solo a su labor ambiental. Su historia y su enfoque en vivir en armonía con la naturaleza inspiraron a artistas, escritores y músicos a crear obras que reflejaban la belleza y la importancia de la naturaleza. Su figura se convirtió en un símbolo de esperanza y recordó que cada individuo tiene el poder de generar un cambio significativo.
A medida que los años pasaron, el impacto de Martín se hizo aún más evidente. Sus iniciativas y su ejemplo inspiraron a gobiernos y líderes a nivel global a tomar medidas más enérgicas para abordar los desafíos ambientales. Se contienen políticas y acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático. Pero más allá de los logros y reconocimientos, el verdadero legado de Martín se encontró en la conciencia colectiva que despertó. Su mensaje de respeto y cuidado hacia la naturaleza se arraigó en la sociedad, creando una nueva generación de ciudadanos comprometidos con la hicieron del planeta. Con el tiempo, Martín se convirtió en una leyenda, grabado como el hombre valiente que encontró su propósito en medio de la adversidad y dedicó su vida a proteger el mundo que amaba. Su historia se transmitió de generación en generación, inspirando a muchos a seguir sus pasos y a contribuir con su granito de arena en la lucha por la sostenibilidad. Al final de nuestra historia, vemos a Martín como un hombre mayor, rodeado de personas que han sido tocadas por su legado. Se encuentra en paz, sabiendo que su trabajo ha dejado un impacto duradero en el mundo y que la llama de la conciencia ambiental seguirá ardiendo en el corazón de las generaciones futuras. Después de años de trabajo arduo y dedicación en la promoción de la conservación y la conexión con la naturaleza, Martín se convirtió en una figura emblemática en la lucha por un mundo más sostenible. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos, y fue reconocido y premiado por su labor ambiental. Con el apoyo de la comunidad y de organizaciones comprometidas con la protección del medio ambiente, Martín pudo llevar a cabo importantes proyectos. Juntos, trabajaron en la creación de áreas protegidas, la restauración de ecosistemas degradados y la promoción de prácticas sostenibles en la agricultura y la industria. La organización sin fines de lucro fundada por Martín se convirtió en una fuerza poderosa para el cambio. Con el tiempo, lograron establecer una red global de voluntarios y defensores de la naturaleza, que se unieron en la misión de preservar los recursos naturales del planeta. La organización creció rápidamente, y sus programas educativos y proyectos de conservación se extendieron por todo el mundo. Además de su trabajo en la protección del medio ambiente, Martín también se convirtió en un defensor de los derechos de las comunidades indígenas y de los grupos marginados que dependían de los recursos naturales para su subsistencia. Luchó por la justicia social y abogó por la equidad en el acceso a los recursos naturales y a una vida digna para todos. A medida que el impacto de Martín se hizo más evidente, su figura se elevó a nivel mundial. Fue invitado a dar conferencias en importantes eventos internacionales y su voz se convirtió en un referente en la discusión sobre el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Sus iniciativas y su ejemplo inspiraron a gobiernos y líderes a nivel global a tomar medidas más enérgicas para abordar los desafíos ambientales. Se contienen políticas y acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la transición hacia una economía más sostenible. Pero más allá de los logros y reconocimientos, el verdadero legado de Martín se encontró en la conciencia colectiva que despertó. Su mensaje de respeto y cuidado hacia la naturaleza se arraigó en la sociedad, creando una nueva generación de ciudadanos comprometidos con la hicieron del planeta. Se formaron movimientos ciudadanos en todo el mundo, inspirados por el ejemplo de Martín y su lucha incansable por un mundo más sostenible. La gente se unió en la protección de los bosques, los océanos y los ecosistemas vulnerables. La educación ambiental se convirtió en una parte integral del currículo escolar y se promovió la adopción de prácticas sostenibles en el hogar, las empresas y las comunidades. Con el tiempo, Martín se convirtió en una leyenda, grabado como el hombre valiente que encontró su propósito en medio de la adversidad y dedicó su vida a proteger el mundo que amaba. Su historia se transmitió de generación en generación,
inspirando a muchos a seguir sus pasos y a contribuir con su granito de arena en la lucha por la sostenibilidad. En su última etapa de vida, rodeado de admiradores y seguidores, Martín reflexionó sobre el camino recorrido. Aunque enfrentó obstáculos y momentos difíciles, se sintió profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de marcar una diferencia en el mundo. Sabía que su legado no se trataba solo de logros individuales, sino de un movimiento colectivo que continuaba creciendo. Martín se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones venideras. Su vida ejemplar y su dedicación a la protección del medio ambiente se enseñaron en escuelas y universidades, asegurando que su mensaje perdurara en el tiempo. Sus palabras y acciones motivaron a miles de personas a convertirse en agentes de cambio, a emprender proyectos de conservación y a defender los derechos de la naturaleza. Con el paso de los años, Martín fue recordado como un pionero valiente y visionario. Su visión de un mundo sostenible y en armonía con la naturaleza se convirtió en una realidad tangible gracias al compromiso y esfuerzo colectivo. Las áreas protegidas se expandieron, los ecosistemas se recuperaron y se implementaron políticas más ecológicas en todos los sectores de la sociedad. Pero más allá de los logros tangibles, el verdadero legado de Martín fue el amor y el respeto por la tierra. Su mensaje trascendió fronteras y culturas, recordándonos a todos la importancia de preservar nuestro hogar común. Su historia inspiró a las personas a conectarse con la naturaleza, a valorar su belleza y a cuidarla como el tesoro invaluable que es. En su último aliento, Martín sonrió, sabiendo que su misión se había cumplido. Aunque su tiempo en la tierra había llegado a su fin, su legado viviría en los corazones y las acciones de aquellos que habían sido tocados por su historia. Y así, con la partida de Martín, se cierra esta historia de valentía, dedicación y esperanza. Su legado perdura, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia y proteger nuestro hogar. La historia de Martín nos invita a reflexionar y actuar, a convertirnos en guardianes de la tierra y a preservarla para las generaciones futuras.